Muy buenas a todos, soy Alberto Ibaña de Punto Racing y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que hoy vamos a explicar los 7 pasos para hacer correctamente el setup de nuestros coches, ¿vale? Es muy importante seguir unos pasos porque realizando un ajuste podemos variar los anteriores. Sin embargo, si lo hacemos en el orden correcto, ninguno de ellos va a afectar al anterior y tendremos un ajuste perfecto de nuestro coche, ¿vale? Entonces, lo que sí que me gustaría deciros, si os quedáis al final del vídeo, vais os voy a dar un regalito, pequeño regalito, para que os ayude con todo esto, ¿vale? En primer lugar, lo primero que tenemos que tener en cuenta, el primer paso sería comprobar el estado del chasis, ¿vale? A ver, si el nuevo estará bien, ¿no? Pero si lo hemos usado en una carrera anterior o en una manga o lo que sea, no, siempre está bien volver a mirar el chasis, que esté totalmente plano, lo apoyamos sobre una superficie plana, desconectamos amortiguadores si hace falta y comprobamos que el chasis esté perfectamente plano. A partir de ahí ya podemos pasar al segundo paso, que serían las regulaciones de downstops, ¿vale? Las regulaciones de downstops hay que hacerlas siempre con los amortiguadores sacados y estabilizadoras sacadas. Los trapecios tienen que subir y bajar libremente, ¿vale? Luego ya regulamos downstops con las galgas de ajuste o con lo que tengamos y esa sería la segunda regulación. Una vez hecho esto, necesitamos regular las estabilizadoras. Volvemos a conectar estabilizadoras y también con las galgas vamos a medir, sobre todo que queden bien puestas las estabilizadoras, y vamos a medir la altura de una estabilizadora cuando está actuando, cómo queda en el otro lado y a la inversa. Así podemos ajustar las estabilizadoras. Lógicamente en esto no estamos profundizando, simplemente aquí quiero daros los pasos, ¿vale? Si luego queréis vídeos en los que explique cada paso, aunque ya hay vídeos colgados, ¿vale? Y de hecho os enlazaré alguno, me lo ponéis en los comentarios, ¿vale? Tercer paso, una vez conectadas las estabilizadoras vamos a conectar los amortiguadores y vamos a regular la altura del coche. Por norma general, esta va a variar entre 0,9, 1,1, 1,2 centímetros más o menos, siempre normalmente un poquito más bajo delante, y esto se regula solo con la precarga de los amortiguadores. Intentaremos dejarlo lo mejor nivelado posible y con las precargas lo más similares posibles en cada lado, ¿vale? Quinto paso, perdón. Convergencias y divergencias. Este ajuste ya se realiza en la mesa de reglajes, sería lo ideal. Por ejemplo, la mesa de reglajes de Hoodie o de Integy también está muy bien. Entonces aquí ya lo hacemos sin ruedas, montamos el coche en la mesa de reglajes y ahí ya medimos si la convergencia y divergencia tanto en el tren trasero como en el tren delantero, ¿vale? El siguiente paso sería medir las caídas, ¿vale? Las caídas también las vamos a regular en la mesa de reglajes y ya con sus medidas lo vamos a dejar. Es importante tener en cuenta que las caídas no siempre son iguales, ¿vale? Muchas veces tendemos a dejarlas iguales. Hay que fijarse muy bien en el desgaste del neumático, cómo se está desgastando para acabar de afinar esa regulación de caídas. Y por último regularemos los apoyos. Los apoyos, lo que ya visteis en un vídeo anterior, que lo hicimos con la báscula, y es el reparto de pesos en cada eje, ¿vale? Entonces, estoy haciendo este vídeo rápido porque últimamente me están quedando un poco largos. Entonces, bueno, en la descripción del vídeo, ¿vale? Los que habéis llegado hasta aquí, que espero que sí, que solo son 4 minutitos, os dejaré abajo en la descripción un enlace para que entráis y allí me ponéis vuestro mail y yo os enviaré una guía en PDF, ¿vale? Que os podéis descargar. He hecho como una mini guía de esos 7 pasos para vosotros, para que lo podáis consultar en el circuito, donde sea. Lo pasáis al móvil y lo tenéis ahí siempre. Lógicamente al final estos pasos, aunque son 7, a mí a veces al principio me costaba, y hostia, ¿qué iba primero? ¿Qué iba? Bueno, pues aquí tienes esa pequeña guía donde podrás consultar en un momento, ver los pasos, y en esa misma guía vais a tener enlaces, ¿vale?, a algunos vídeos, si en el caso de ser necesario. Por ejemplo, regular las caídas pues no es muy necesario, pero por ejemplo regular los apoyos sí. Entonces es una mini guía con unos enlaces para que los podáis consultar en cualquier momento
y ya está. Por último, recordaros que si os gustan este tipo de vídeos, sobre todo suscribiros, darle un buen like, si os apetece compartirlo para que más gente pueda tener la guía y se la pueda descargar, pues adelante. Y recordaros que en nada llegaremos casi a 1000 suscriptores, ¿vale? Tengo preparado otro sorteo para entonces, espero que lo compartáis si llegamos rápido a esos 1000 suscriptores y ya veréis cómo os gustará. Así que un saludito, hasta luego.